Muchos dirán que reconocerían fácilmente el semblante de Cristo, pero hoy les presentaré la descripción más contundente sobre su rostro, una imagen tridimensional del Mesías. Quien contará esta historia será Pilatos. ¿Cuánta información está pasando por tu smartphone en este preciso momento? Es muy probable que ni siquiera puedas medir la profundidad de los mensajes que se están transmitiendo simultáneamente. Ahora bien, ¿y si te dijera que en un pasado extremadamente remoto y muy distinto de nuestra sociedad, Poncio Pilato escribió una carta al emperador romano Tiberio describiendo detalles sobre el rostro de Jesús? Detalles que, a partir de hoy, pueden cambiar tu percepción sobre el Mesías y hacerte reconsiderar conceptos que creías inquebrantables. Es sobre esta carta de lo que vamos a hablar hoy. Saludos a todos. Si estás interesado en la religión, la alquimia, la cábala, la filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Ahora que comenzamos, no esperes una salida rápida. A lo largo de este video, haré una serie de preguntas y espero que respondas con sinceridad. La primera, y tal vez la más impactante, es una duda histórica. ¿Conocen a Poncio Pilato? No tengo forma de saber la respuesta de cada uno, pero en caso de que tu respuesta sea negativa, permíteme ofrecerte un breve resumen para contextualizarte. Así entenderemos el impacto que tiene la carta enviada por Pilato al emperador Tiberio sobre la descripción física de Jesús. Como muchos grandes personajes históricos, Pilato es una figura envuelta en misterio. Su vida anterior al período en que actuó como gobernador de Judea permanece oscura. Su legado, sin embargo, se consolidó durante el apogeo de su carrera política. Lo que sabemos es que gobernó la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo, bajo el reinado de Tiberio. Pilato era visto como alguien con cierto nivel de erudición, lo que sugiere una educación superior en comparación con la media de sus contemporáneos, un indicio de su inclusión en la nobleza romana. La cuestión, sin embargo, es si esta nobleza fue heredada o adquirida. Los historiadores modernos han investigado la genealogía de Pilato para comprender sus orígenes. Las figuras nobles, generalmente, son más fáciles de rastrear en documentos antiguos. Sin embargo, surge una complicación al examinar el nombre Poncio. Otro miembro conocido era Poncio Áquila, de origen humilde, lo que llevó a los estudiosos a un punto muerto. ¿Cómo habría alcanzado Pilato una posición de nobleza si sus orígenes familiares no indicaban riqueza o influencia? Una hipótesis plausible es que ascendió socialmente a través de méritos militares o por el reconocimiento de sus servicios a la administración romana. Los títulos honoríficos se concedían frecuentemente a individuos que demostraban destreza en batallas o lealtad política. Además, para alcanzar el gobierno de Judea, una posición de extrema responsabilidad, Pilato habría necesitado recibir una educación rigurosa. Su éxito político sugiere que, desde joven, sus padres lo encaminaron hacia la vida pública. Otro punto intrigante es que, aunque se presume que Pilato estaba casado, un estatus común para hombres de su posición y poder, no existen evidencias arqueológicas o textuales que confirmen la existencia de su esposa. No obstante, los evangelios nos ofrecen una pista. En Mateo capítulo 27, versículo 19, encontramos la única mención de una esposa de Pilato. Según el texto, ella le envió un mensaje durante el juicio de Jesús, advirtiéndole que no se involucrara en la condena del justo, ya que había tenido un sueño perturbador. Este relato plantea preguntas sobre su influencia y papel durante ese momento crítico. Aunque estamos enfocados en la carta atribuida a Pilato, es importante destacar que no basamos nuestro análisis exclusivamente en relatos bíblicos, por más significativos que sean. Estamos recorriendo el camino de la ciencia y, por ahora, nuestra atención se centra únicamente en aquello que puede ser comprobado por evidencias históricas y arqueológicas. Sin embargo, ignorar completamente la narrativa bíblica sería un error, ya que no solo documenta eventos, sino que también ha moldeado gran parte de la tradición occidental. Volviendo a la carta de Pilato a Tiberio, cabe recordar que el interés por ella radica precisamente en su contenido potencialmente revolucionario. Si es auténtica, la carta no solo describe físicamente a Jesús, sino que también ofrece nuevas posibilidades sobre cómo era percibido por una de las figuras más controvertidas de su época. El relato sugiere un Jesús de apariencia serena, con ojos profundos, y una presencia que inspiraba tanto respeto como admiración.
Es curioso pensar que una figura como Pilato, quien desempeñó un papel central en la condena de Cristo, haya escrito palabras que exaltan la nobleza de su persona. Pero ustedes también entenderán esto y lo impactante que fue para Pilato el contacto con Jesús después de la crucifixión. Sin embargo, la autenticidad de la carta sigue envuelta en dudas. Algunos la consideran una falsificación medieval, creada para reforzar creencias cristianas. Otros creen que podría tratarse de un documento genuino, perdido durante siglos y redescubierto solo para ser cuestionado en su veracidad. De cualquier forma, la existencia de tal carta, incluso si solo es una leyenda, demuestra el fascinante impacto que Jesús y su historia tienen sobre el imaginario colectivo. Pero hasta que fuera escrita, muchas cosas cambiaron, y la relación de poder en Roma estaba en manos de una sola persona, mientras que Pilato carecía de gran prestigio. A pesar de ello, Poncio Pilato es, sin duda, una de las figuras más complejas de la historia. Se movía entre la lealtad al Imperio Romano y la necesidad de mantener el orden en una provincia conflictiva. El juicio de Jesús fue solo uno de los muchos desafíos que enfrentó durante su gobierno, pero es, sin lugar a dudas, el evento por el cual será recordado eternamente. Su vacilación al condenar a Jesús, seguida por su decisión final, es emblemática del dilema moral y político que define su trayectoria. Al reflexionar sobre la carta y el papel de Pilato, nos lleva a cuestionar las capas de verdad que se ocultan detrás de los registros históricos. ¿Sería posible que un documento tan impactante haya sido perdido u ocultado? ¿O será que la carta, como tantas otras leyendas, es simplemente un intento de llenar los vacíos dejados por la historia? La respuesta puede que nunca sea definitiva, pero el debate que genera es prueba del impacto duradero de figuras como Jesús y Pilato en la manera en que entendemos el pasado y el presente. Y es precisamente aquí donde comenzamos a entender cómo el misticismo, la leyenda y la ciencia convergen de manera dramática. El Cursus Honorum es uno de los principales documentos utilizados para estudiar la trayectoria política durante la República Romana. Este detalla las etapas que los aspirantes a la vida política debían atravesar hasta alcanzar el consulado. Hombres como Poncio Pilato debían pasar por cada una de estas fases y, más importante, pertenecer a uno de los tres grupos distintos de ciudadanos romanos. El primer grupo era la orden senatorial, formada por nobles que heredaban su posición de sus antecesores. Este grupo representaba a la élite política y social de Roma, ocupando la cúspide de la pirámide jerárquica. El segundo grupo estaba compuesto por los secuestres, una clase intermedia. Aunque menos influyentes que los senadores, los secuestres no eran exactamente plebeyos, conservando una posición privilegiada dentro de la sociedad romana. Finalmente, la base de la pirámide social estaba formada por la plebe, compuesta por ciudadanos comunes que no heredaban nobleza ni lograban títulos por mérito personal. Como mencioné antes, es probable que Pilato haya emergido de esta última capa, con aspiraciones políticas que lo llevaron a ascender socialmente. Sin embargo, es poco probable que alguien alcanzara altos cargos en Roma sin estar ligado a la nobleza, debido a las estrictas reglas que regulaban las magistraturas. Este contexto hace que la trayectoria de Pilato sea aún más intrigante. Al analizar su carrera política, parece evidente que Pilato logró alcanzar un estatus intermedio, posiblemente dentro de la orden ecuestre. Este prestigio le habría permitido comandar fuerzas militares antes de ser nombrado gobernador de Judea. Una de las principales teorías sobre su ascenso es que su nobleza fue adquirida gracias a sus habilidades estratégicas y de liderazgo, lo que pudo haber llamado la atención de figuras importantes en el Senado romano. Aunque no era raro que hombres con aspiraciones militares lideraran tropas en puestos avanzados o defendieran territorios importantes para Roma, esta teoría también presenta vacíos. La historia, aunque tiene elementos conjeturales, necesita ser respaldada por evidencias concretas. Aunque es plausible que Pilato haya desempeñado funciones militares, no existen registros o fragmentos históricos que confirmen esta hipótesis. Sin embargo, la historia es fascinante precisamente por eso. Hoy contamos con herramientas que nos permiten interpretar el pasado a partir de fragmentos. Nuestro avance como investigadores ha hecho que las incertidumbres sobre el pasado sean menos frecuentes, incluso cuando carecemos de registros fotográficos o dispositivos modernos. Las migajas dejadas por civilizaciones antiguas frecuentemente apuntan hacia direcciones sorprendentemente concretas.
Aún así, sin evidencia, el posible mando militar de Pilato sigue siendo una incógnita abierta. En este punto, es importante enfatizar que, así como las escrituras moldean sus narrativas para adaptarse a las necesidades teológicas de diferentes épocas, no debemos distorsionar la historia para ajustarla a prejuicios modernos. La carta que discutiremos en breve es, por ahora, una hipótesis. Sin embargo, hay elementos que sustentan su posible existencia, además de corroborar con lo que sabemos sobre Pilato a través de fuentes bíblicas e históricas. De acuerdo con la tradición cristiana, Pilato no solo tuvo contacto con Jesucristo, sino que también desempeñó un papel en su condena. Esto es ampliamente aceptado y registrado en varios evangelios, pero la idea de que él hubiera escrito una carta detallando la apariencia y la naturaleza de Cristo agrega un nuevo y fascinante nivel de complejidad a la narrativa. Sin embargo, la historia no es estática. Nuevos descubrimientos pueden surgir, redefiniendo lo que sabemos o confirmando lo que antes era solo especulación. La carta atribuida a Pilato, aunque controvertida, tiene un impacto significativo, especialmente porque conecta historia, fe y arqueología de una manera que pocos documentos logran. La posibilidad de que Pilato haya descrito a Jesús en detalle refuerza su posición como testigo de uno de los eventos más importantes de la tradición cristiana, dando a la historia un peso que trasciende el simple relato. No es la primera vez, y probablemente no será la última, que un personaje bíblico es comprobado como una figura histórica que existió y dejó huellas en la tierra. Las relaciones descritas en la Biblia, aunque inicialmente no tengan un valor científico, frecuentemente han despertado el interés por la comprensión histórica y arqueológica. Varios sitios arqueológicos y estudios sobre movimientos migratorios han sido descubiertos a partir de estas narrativas, mostrando que la fe y la ciencia a menudo se entrelazan en una búsqueda conjunta por el conocimiento. Tras lo que probablemente fue una carrera militar, Poncio Pilato resurgió como el quinto gobernador de Judea, actuando bajo el emperador Tiberio. Sin embargo, no te equivoques. Aunque el cargo de Pilato fue relevante, el poder real permanecía en manos del emperador. La posición de gobernador en este contexto era más simbólica y administrativa que una oportunidad de gran prestigio o autonomía política. Pilato no controlaba vastas riquezas ni gozaba de los privilegios típicos de la alta nobleza romana. Su papel era más operativo, asegurando que los intereses de Roma fueran protegidos y sus leyes cumplidas. Es importante entender que la función de Pilato no era meramente ceremonial. La ocupación romana de Judea requería una administración firme, y Pilato actuaba como un gestor militar y político en una región llena de tensiones religiosas y culturales. Roma ya había consolidado su liderazgo sobre vastos territorios, pero mantener la paz interna era un desafío constante. El gobernador necesitaba actuar como mediador, juez y, en casos extremos, como ejecutor. También era responsable de la recaudación de impuestos, lo que lo hacía impopular entre los pueblos conquistados. El liderazgo de Pilato, como el de otros gobernadores, era agotador. Aunque el cargo le confería cierto prestigio, su misión principal era mantener el orden. Pilato tenía la autoridad para imponer castigos severos, incluida la pena de muerte, lo que demostraba el alcance del poder romano. Sin embargo, sabía que el uso de este poder debía ser calculado. Ejercer un liderazgo arbitrario en una región ya inflamable podría comprometer la estabilidad y, por ende, su propia posición. Sin embargo, el entorno en el que Pilato gobernaba no facilitaba su tarea. Judea era una región particularmente desafiante, ya que la sociedad judía, con sus fuertes tradiciones monoteístas, frecuentemente entraba en conflicto con los valores politeístas romanos. Mientras los romanos reverenciaban a dioses como Júpiter, Marte y Venus, los judíos mantenían una devoción exclusiva a Yahvé, lo que los volvía inflexibles frente a la introducción de símbolos y prácticas religiosas romanas. El creciente movimiento en torno a Jesús de Nazaret exacerbó aún más estas tensiones. Los relatos sobre los milagros y las enseñanzas de Jesús comenzaron a difundirse, atrayendo tanto seguidores como opositores. Para Pilato, este nuevo foco de adoración representaba una amenaza potencial al orden público. Como representante del poder imperial, necesitaba equilibrar los intereses de Roma con la necesidad de pacificar a la población local. Jesús representaba un desafío singular. Aunque su movimiento era pequeño, sus mensajes atraían multitudes y fomentaban expectativas mesiánicas.
Para los judíos, la llegada del Mesías simbolizaba la liberación de las opresiones terrenales, incluida la ocupación romana. Para los romanos, sin embargo, esa esperanza de liberación era una afrenta directa al poder imperial. La idea de un único Dios que despreciaba a los dioses romanos y negaba la autoridad del emperador amenazaba no solo la estructura religiosa de Roma, sino también la base de su hegemonía política. La tensión aumentó cuando Roma, subestimando el fervor religioso local, comenzó a introducir sus propios símbolos y prácticas dentro de Judea. Monedas con imágenes de dioses romanos y estatuas del emperador fueron colocadas en Jerusalén, lo que irritó profundamente a la población judía. Para muchos judíos, estas acciones eran blasfemias directas, pues violaban la ley de Dios y el mandamiento de no adorar a otros dioses ni crear imágenes. La revuelta era inevitable, y Pilato estaba en el centro de este torbellino. Su misión, como gobernador, era asegurar que los intereses romanos prevalecieran, pero sabía que no podía ignorar las sensibilidades locales. Cualquier decisión suya podría resultar en una revuelta violenta o en severas reprimendas de Roma si fallaba en mantener la paz. En este contexto, su figura se vuelve aún más relevante dentro de la narrativa bíblica. Aunque su papel suele limitarse al juicio y condena de Jesús, la complejidad de su posición política va mucho más allá. Las tensiones religiosas y políticas de la época de Pilato revelan la dificultad de gobernar una sociedad profundamente arraigada en sus creencias y tradiciones. La introducción de símbolos romanos fue percibida como un intento de suprimir la identidad judía, pero en lugar de pacificar la región, solo profundizó el abismo entre Roma y el pueblo judío. La reacción a estos cambios culminó en una serie de eventos que llevarían a la crucifixión de Jesús, convirtiendo a Pilato en una figura central en el desarrollo de esta historia compleja. A pesar de todo esto, Pilato no tenía interés en interferir directamente en la libertad de las personas, pero estaba sometido a un conjunto de reglas estrictas dictadas por el imperio, lo que lo colocaba en conflicto constante, algo incluso relatado en la Biblia. Con las crecientes acusaciones hacia el Mesías y la expansión de su fama, los problemas para el imperio solo aumentaron, y Pilato tuvo que tomar una decisión crucial. Jesucristo, al final, no era ampliamente aceptado entre los judíos. Muchos, especialmente los más ortodoxos, lo veían como un falso profeta. Esta división entre los propios judíos generó preocupación en Roma sobre la estabilidad social. Así, Pilato enfrentó un dilema. Por un lado, la presión popular en contra de Jesús. Por otro, la necesidad de mantener la paz. Las tensiones, lejos de disminuir, aumentaron. Y Pilato tomó la decisión que lo consolidó como un personaje central en la narrativa bíblica. Este momento es ampliamente retratado en películas y otras obras. Pilato, en un intento por liberar a Jesús y evitar la crucifixión, tal vez intuyendo que esa pena cruel, generalmente destinada a criminales, no era justa para un hombre como él, decidió dejar que el pueblo eligiera. Entonces presentó a Barrabás, un conocido criminal, y dio al pueblo la opción de decidir cuál de los dos debía ser liberado. La multitud, sin embargo, eligió a Barrabás, y la presión aumentó al grado de que Pilato tomó una actitud que se convertiría en símbolo de la relación entre el poder estatal y la voluntad popular. Se retiró y, frente a la multitud exaltada, se lavó las manos, simbolizando que la responsabilidad del destino de Jesús ya no era suya. La decisión estaba en manos del pueblo, no en las suyas. Este gesto es interpretado por muchos como un acto de desasociación o incluso de resignación, especialmente después del sueño premonitorio que tuvo su esposa, en el que supuestamente vislumbró algo que pudo haber venido de Dios. Sin embargo, es curioso preguntarse por qué Dios enviaría tal mensaje a la esposa de un gobernador romano, alguien ajeno a las creencias de su pueblo. Y si el destino de Jesús ya estaba trazado, ¿cuál sería el propósito de esa advertencia? Quizá la visión tenía el propósito de apartar a Pilato de esa terrible decisión, permitiéndole crear un relato que, siglos después, seguiría siendo discutido. Al lavarse las manos, muchos pueden imaginar que Pilato buscaba eximirse de la responsabilidad, tal vez porque creía en la inocencia de Jesús o incluso consideraba la posibilidad de que fuera el Mesías. Pero no hay evidencia de que Pilato fuera más simpático hacia los judíos de lo que la política romana exigía. Sus acciones estaban enmarcadas en la lógica legislativa y política. Era un gobernador cuya prioridad era mantener la paz, y dejar la decisión al pueblo
podría dar la impresión superficial de un involucramiento popular en las decisiones del Estado, calmando los ánimos. Fue, por tanto, una estrategia política. Roma mantenía el poder, pero daba la impresión de que las decisiones podían ser compartidas. La ejecución de Jesús, por otro lado, servía a los intereses del imperio, pues eliminaba el riesgo de revueltas que pudieran amenazar la expansión romana, otorgándole a Pilato un periodo de aparente estabilidad. Sin embargo, la historia no fue generosa con Pilato. Tras la muerte de Jesús, comenzó a ser visto por la tradición cristiana de forma cada vez menos favorable, ya que, al someter a Jesús a una pena injusta, habría dado prioridad al apaciguamiento inmediato en lugar de ejercer su autoridad para promover la justicia. Muchos, incluso dentro de la sociedad romana, llegaron a considerarlo como alguien que prefirió cometer un error terrible para mantener el orden, en lugar de asumir una postura firme que defendiera su percepción sobre Jesús. Al final, si Jesús no merecía el mismo destino cruel que un criminal conocido como Barrabás, ¿por qué Pilato permitió que la sociedad decidiera algo que estaba más allá de su jurisdicción? La responsabilidad del juicio y la decisión final no recaían en el pueblo, sino en él como gobernador. Sin embargo, al analizar los relatos históricos, no hay consenso sobre una posible conversión de Pilato al cristianismo. Es mencionado de manera diferente por diversas tradiciones, y algunas iglesias orientales como la copta y la ortodoxa etíope creen que Pilato y su esposa Procla se convirtieron en santos, considerando el acto de lavarse las manos como una primera señal de reconocimiento de la divinidad de Jesús. Para estas tradiciones, el gesto de Pilato no fue solo político, sino también simbólico, representando el inicio de una comprensión de la naturaleza sagrada de Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Si analizamos el Evangelio de Nicodemo, uno de los evangelios apócrifos más conocidos y debatidos, Pilato aparece como alguien que intenta evitar la condena de Jesús, reflejando cierta similitud con las narrativas canónicas. Sin embargo, a diferencia de su postura pasiva, este texto lo presenta como alguien que declara abiertamente la inocencia de Jesús, recurriendo al pueblo e incluso al Sanedrín, una instancia administrativa y religiosa de los judíos en Jerusalén, en un intento por encontrar apoyo para evitar la ejecución. En los evangelios apócrifos, Pilato asume un papel más activo, reforzando su oposición a la crucifixión, lo que ofrece un contraste intrigante con la narrativa más conocida. Esta representación podría indicar un esfuerzo de las iglesias orientales por redimir la imagen de Pilato, retratándolo como alguien que, pese a su posición política, reconoció la singularidad de Jesús y buscó defenderlo. Estos textos, por su parte, alimentan un debate continuo sobre la figura de Pilato, cuya decisión final lo convirtió en un símbolo de los conflictos entre justicia, responsabilidad y el poder popular. Ya sea un gobernador pragmático o alguien en conflicto con sus propias creencias, Pilato es recordado como un personaje complejo, involucrado en uno de los momentos más cruciales de la historia cristiana. Sin embargo, los estudiosos tampoco han logrado negar completamente que Pilato pueda haber sido responsable de ciertos actos. Como mencioné antes, no debemos llenar vacíos históricos con información no comprobada. Por ejemplo, Flavio Josefo, el principal historiador romano que menciona a Pilato, ha sido criticado incluso por el año en que éste asumió el gobierno de Judea, siendo considerado por algunos historiadores modernos como un error de interpretación en su análisis del gobierno de Pilato. La historia pinta una imagen algo diferente de lo que afirman las tradiciones apócrifas. Según Flavio Josefo y el historiador romano Tácito, Pilato habría regresado a Roma para justificar sus actitudes agresivas, especialmente por la severidad empleada en la masacre de los samaritanos en el monte Gerizim. Esto retrataría a Pilato, en realidad, como un hombre que, después de la muerte de Jesús, no se convirtió, sino que se volvió aún más violento, adoptando medidas tan severas que llevaron a Roma a condenarlo por sus actos. Esta es una de las partes más enigmáticas de la historia, ya que no existe un registro concreto sobre lo que ocurrió con Pilato tras su regreso a Roma. Muchos creen que fue exiliado o incluso ejecutado, aunque considero poco probable esta última hipótesis para el tipo de delitos que cometió. Mientras su historia permanecía envuelta en misterio y distante de la interpretación de Josefo y Tácito, los textos apócrifos comenzaron a delinear un retrato de Pilato que trascendió hacia la tradición medieval. En algunas versiones, se especula que pudo haberse suicidado debido a su involucramiento en la crucifixión de Jesús.
Se dice que su cuerpo fue arrojado al río Tíber, de donde nunca habría salido tras su regreso. Al describir la trayectoria de Pilato, desde el inicio de su vida política hasta su trágico final, queda claro que no era un hombre de gran nobleza, sino alguien motivado por un fuerte carácter militar, lo que lo llevó a una condena temprana en Roma. Sin embargo, nuevos textos apócrifos sugieren algo particularmente fascinante sobre Poncio Pilato, especialmente en momentos posteriores a la crucifixión de Jesús. Existe un documento que afirma que Pilato intentó comunicarse con el emperador Tiberio para informarle lo ocurrido y destacar las grandes virtudes de Jesucristo. En esa época, las cartas eran la única forma de comunicación, lo que otorga cierta veracidad al relato apócrifo. Este indica que Pilato trató de justificar sus acciones ante el emperador, exponiendo sus razones. Curiosamente, la carta de Pilato a Tiberio no es solo informativa, sino que suena casi como una confesión. En ella, afirma que cedió a las presiones populares y permitió la crucifixión, a pesar de creer en las virtudes y milagros de Jesús. Pilato se presenta como un testigo de los fenómenos ocurridos entre el pueblo judío, aunque las autoridades más ortodoxas se negaran a aceptarlos. Es extraño que, mientras Pilato refuerza la inocencia de Jesús y afirma que no merecía morir, también exprese su debilidad de carácter al permitir que ese acto se llevara a cabo bajo su gobierno. Parece que intenta justificarle al líder una decisión que, en el fondo, considera injusta. Al leer este texto apócrifo, me pregunté si esta podría ser la razón por la cual Pilato habría sido llevado a Roma para rendir cuentas, aunque las fechas mencionadas no coincidan perfectamente con los registros oficiales. En los primeros párrafos de este relato, Pilato afirma que Jesús era comparable a un gran profeta y que tenía discípulos que lo seguían, creyendo que estaban ante el Hijo de Dios. Pilato escuchaba, no solo del pueblo, sino también de líderes cercanos sobre las hazañas realizadas por Jesús en Jerusalén. También se declara encantado por la doctrina de Jesús, que no conocía pero reconocía como algo extraordinario y que podía amenazar el poder romano. En los párrafos iniciales, Pilato describe la figura de Jesús de una manera casi poética. Habla de su apariencia, diciendo que Jesús poseía una belleza tan singular que sería improbable que no fuera, de hecho, el Hijo del Divino. Su rostro tenía una rigidez inspiradora, pero también una dulzura que imponía respeto y amor al prójimo. Pilato describe el color del cabello de Jesús como semejante al vino, ondulado y cayendo sobre sus hombros. Adaptándose al contexto cultural de la época, menciona que su cabello estaba dividido, recordando al de los nazarenos que él conocía. El relato continúa con una serie de descripciones casi idealizadas de Jesús, destacando la limpieza y pureza de su apariencia. Pilato habla de la piel clara de Jesús y de detalles como el contorno de su nariz y boca, afirmando que eran perfectos. Similar a las representaciones europeas, Jesús es retratado con una barba espesa, del mismo color que su cabello ondulado, que Pilato compara con el tono de las uvas. También lo describe como un hombre de gracia encantadora, con ojos azules y brillantes que reflejaban una perfección casi divina. Más allá de los aspectos físicos, Pilato intenta resaltar la altivez y convicción con que Jesús se dirigía a su pueblo. Menciona que Jesús sabía hablar con el tono adecuado, sin excederse en su oratoria. Pero, además de ser pacificador, también sabía reprender y condenar, lo que le confería un aura similar a la de las narrativas bíblicas, donde Jesús muestra un lado más firme y exigente. Otro detalle interesante, que nunca se había mencionado, es la afirmación de que Jesús nunca fue visto sonriendo, aunque sí llorando por muchos en Jerusalén. Pilato narra que Jesús caminaba descalzo por la ciudad, hablando con todos los que querían escucharlo y escuchando a quienes deseaban hablar. De lejos, Jesús podría parecer solo un hombre común e incluso despreciable, pero de cerca era inconfundible que poseía atributos únicos. Su discurso de igualdad entre todos ante Dios inflamaba al imperio de Tiberio y fue una de las razones que llevaron a su ejecución. En una nueva correspondencia detallada, Pilato retomó los acontecimientos y mencionó a Jesucristo, describiéndolo físicamente una vez más. Comentó que ya había dado descripciones, pero esta vez enfatizó otros detalles. Sus cejas eran oscuras como la noche estrellada de Jerusalén, y había una inquietud en su semblante, refinado por sus cejas arqueadas. Sus ojos tenían un color que recordaba al de las aceitunas, y brillaban con una expresión de honor que inspiraba admiración.
Curiosamente, esta vez Pilato no describió la barba de Jesús como en la ocasión anterior, afirmando que era rubia, corta y discreta. Sobre el cabello, dijo que era largo, como se menciona en ciertas tradiciones donde nadie podía cortarle el cabello ni tocar su cabeza, excepto su madre en la infancia. Sin embargo, de cerca, Jesús era mucho más que estos fragmentos físicos, irradiando una belleza que no parecía típica de un nazareno ni de su etnia. Según Pilato, esta nueva descripción reforzaba la espiritualidad y presencia de Jesús. Era un hombre cuya seriedad, prudencia y serenidad emanaban fácilmente. Rasgos que hacían su semblante más ligero y lo hacían parecerse, según Pilato, a su madre, María, con quien mantenía una profunda conexión. Pilato sugirió además que, al mirar a Jesús, era posible vislumbrar no solo al Mesías, sino también a un ser humano que traía consigo el recuerdo de su madre, de su infancia y de una vida común junto a su pueblo. Este documento, que forma parte del texto apócrifo Actos de Pilato, es una de las fuentes que exploran la relación única de Jesús con su madre y su pueblo. En una de las últimas cartas enviadas por el gobernador al emperador Tiberio, Pilato intenta evitar al máximo la ejecución de Jesucristo. Curiosamente, admite que fue cobarde al lavarse las manos frente al pueblo, confesando que tomó ese camino por temor a una rebelión. Lamenta haber permitido la ejecución de un hombre cuya piedad jamás sería igualada por ningún otro ser humano. Pilato también relata que la crucifixión de Jesús no fue solo una decisión popular, sino el resultado de una conspiración entre líderes políticos y espirituales, incluidos escribas, jefes y ancianos, quienes propagaron la idea de que Jesús era un falso profeta. Cuando esta versión llegó al pueblo, fue prácticamente imposible convencerlos de lo contrario, incluso al ofrecerles la elección entre Jesús y Barrabás, un criminal prominente. Describe además el momento de la crucifixión, narrando cómo el episodio fue intenso y lleno de señales de que algo divino había ocurrido. Pilato afirma que los discípulos de Jesús, en lugar de esconderse o negar las enseñanzas del Maestro, permanecieron fieles, dedicándose a proteger sus obras y a vivir con la pureza que Jesús demostró en vida. Observa que, tras la muerte de Jesús, el Evangelio comenzó a difundirse, ya que los discípulos continuaron hablando en su nombre, exaltando sus hechos y virtudes. A pesar de esto, Pilato intenta eximirse de culpa, afirmando que actuó bajo presión social para proteger a Roma y evitar una insurrección. Reflexiona que, si no fuera por la influencia popular y la presión del pueblo, tal vez Jesús aún estaría vivo entre ellos. Poco después, llega la respuesta de Tiberio, y el tono de las palabras del emperador probablemente fue muy diferente de lo que Pilato esperaba. Tiberio demuestra una gran insatisfacción considerando que la condena de Jesús fue audaz e imprudente, pues no siguió los ritos establecidos por Roma, fundamentales para mantener su autoridad. El emperador criticó el hecho de que, incluso antes de que se proclamara la sentencia, Jesús ya había sido expuesto a la furia de los judíos, algo que Tiberio describió como una distorsión de los valores romanos. Además, el emperador responsabiliza a Pilato por actuar sin compasión, señalando que la única vez que el gobernador mostró compasión fue con palabras, no con acciones. Tiberio reafirma que Jesús fue entregado por Pilato a la crucifixión por cobardía, como si ese comportamiento fuera aceptable para un gobernador. La crítica del emperador es contundente, ya que esperaba que Pilato demostrara valentía al ejercer su cargo, en lugar de sucumbir a la presión popular. El emperador revela en su carta que, sorprendentemente, había hablado con María Magdalena, quien afirmó ser discípula de Jesús y testificó sobre sus milagros. Tiberio, aunque no compartía la visión divina de Jesucristo, creía que un hombre que curaba a los enfermos merecía al menos respeto y una investigación cuidadosa de sus actos, no una sentencia tan cruel. Antes de terminar de leer la carta, Pilato ya presagiaba lo que le esperaba, pues Tiberio continuó declarando que lo condenaría de la misma manera cobarde en que él condenó a Jesús. El emperador instruyó que el castigo incluyera no solo a Pilato, sino también a todos los cómplices de esa decisión. Así, al terminar de leer, Pilato fue arrestado por el emisario de Tiberio y obligado a caminar hacia la plaza, donde se encontraba una multitud, incluidos los judíos que participaron en la condena de Jesús. En ese momento, Pilato y los demás involucrados fueron igualmente responsabilizados. La multitud, que antes clamó por la crucifixión de Jesús, ahora presenciaba cómo el gobernador y sus cómplices enfrentaban las consecuencias de sus decisiones.
Este trágico desenlace evidencia la dualidad de la trayectoria de Pilato, un hombre dividido entre la responsabilidad de mantener el orden y la incapacidad de actuar con justicia. Su historia está marcada por el temor a una revuelta y por la influencia popular que, al final, se volvió en su contra. La decisión de lavarse las manos, un acto para desvincularse de la responsabilidad, se convirtió en una condena moral y política que persiste hasta el día de hoy. Estos relatos apócrifos e históricos conforman una narrativa compleja, en la que Pilato se convierte en un personaje emblemático, dividido entre las demandas del imperio y el desafío ético que enfrentó al tratar con Jesucristo. En aquella época había una ley, aún presente en algunos documentos históricos, aunque poco aceptada, que indicaba que los emperadores no aplicaban la pena de muerte a hombres que conocían personalmente. De esta forma, los relatos sugieren que Pilato fue confinado en una cueva y dejado a su suerte. Habría sobrevivido algún tiempo, pero sin recursos, terminó muriendo de hambre. Esta perspectiva sombría sugiere que Pilato, incluso sin arrepentimiento, estaba decidido a demostrar a su líder que su decisión equivocada fue producto de la presión del pueblo, no una elección consciente de un líder con autoridad. Curiosamente, el emperador Tiberio se convirtió en uno de los principales defensores de Jesús tras estos relatos, mostrando que, en su visión, la condena de Cristo fue un error trágico, considerando la vida admirable que llevó y el legado que dejaría, aunque ese futuro fuera inimaginable para Tiberio. Pero el emperador entendió la relevancia de Jesús al observar que sus discípulos no lo negaron, a pesar de los riesgos y las consecuencias. La cuestión de quién escribió estos textos apócrifos y con qué motivación sigue siendo una gran incógnita. Muchos cristianos primitivos defendían la figura de Pilato, quien, según la Biblia, mostró cierta renuencia a condenar a Jesús. La rehabilitación de Pilato sería una manera de demostrar que incluso un gobernador romano, al tener contacto con Jesús, podría percibir algo realmente divino en él. Este aspecto ayudó a propagar el cristianismo, mostrando que hasta aquellos que participaron en su condena reconocían en Jesús un propósito superior. Es interesante, sin embargo, notar las contradicciones en los relatos sobre la fisonomía de Cristo. Pilato describe a Jesús en sus cartas con una gran riqueza de detalles, utilizando un lenguaje poético para captar tanto su apariencia física como su personalidad. Estas descripciones, llenas de simbolismos, influyeron en el imaginario artístico europeo y alimentaron las tradiciones bíblicas, en las que Jesús es retratado como un hombre imponente y siempre atento a las necesidades del pueblo. La afirmación de que Jesús rara vez sonreía, algo destacado en estos relatos, hace referencia a su perfil serio, acorde con su misión de vida. Esta representación sombría de Jesús también es comprensible, considerando su gran responsabilidad y el poco tiempo que tenía para cumplir su misión. Como alguien destinado a superar la mentalidad de su pueblo y traer una nueva era al pensamiento religioso, Jesús tendría muchas más razones para llorar que para sonreír. Otro aspecto interesante de este texto apócrifo es el papel atribuido a dos figuras femeninas: María, su madre, y María Magdalena. La primera, María Magdalena, habría buscado al emperador para testificar a favor de Jesús y sus milagros, incluso después de la crucifixión, reafirmando su papel como sanador de los enfermos. María, por otro lado, es retratada como una figura central en el imaginario cristiano, profundamente conectada al Mesías. Era ella, según los relatos, la única persona autorizada a tocar la cabeza de Jesús, un gesto que revela la intimidad entre madre e hijo. El dolor de María al perder a Jesús se ha convertido, en la iconografía cristiana, en uno de los símbolos más conmovedores de tristeza. Esta pérdida es doble para ella. Primero, como madre, ve al hijo, un regalo de Dios, ser arrebatado cruel y violentamente. Desde la concepción, María sabía que Jesús tenía una misión grandiosa y que eventualmente tendría que entregarlo al mundo. Sin embargo, nada la preparó para una despedida tan dolorosa. La segunda pérdida de María trasciende el dolor personal. También pierde al hombre justo y bondadoso que recorrió Jerusalén predicando la palabra de Dios sin pedir nada a cambio. Jesús, con su devoción al pueblo, se convirtió en una figura inmaculada y su muerte fue profundamente injusta. En la narrativa apócrifa, la tristeza de María al presenciar la crucifixión de Jesús simboliza tanto la pérdida de un hijo como la de un líder espiritual que dejó una huella imborrable en su comunidad. Estas figuras femeninas adquieren especial relevancia en la literatura apócrifa.
no solo como testigos de la vida de Cristo, sino también como consejeras y figuras clave en el desarrollo de los evangelios. María y María Magdalena, al ser cercanas a Jesús, conocían bien su personalidad y carácter. Su sabiduría y sensibilidad les permitieron una comprensión única de Cristo, especialmente de los aspectos más íntimos y emocionales de su trayectoria. En este sentido, la presencia femenina en la literatura apócrifa destaca un elemento de complementariedad al papel masculino de los discípulos. Estas mujeres conocían el lado sensible de Jesús y, de cierta manera, expresaban el don de la creación al estar en sintonía con lo divino. Es por medio de la unión de María con Dios que Jesús nace, y aunque esa relación no fue carnal, supone una integración de opuestos. El papel de María Magdalena se vuelve aún más prominente en los años posteriores a la crucifixión. Ella, que fue testigo de las enseñanzas de Jesús, se convirtió en una figura de gran autoridad y guía para los discípulos. Su relación con Cristo fue tan íntima que en las narrativas apócrifas es presentada como alguien con una percepción especial sobre su misión y personalidad, consolidando su posición como líder espiritual al lado de los apóstoles. Para los primeros cristianos, la representación de estas dos Marías como testigos privilegiadas de los acontecimientos refuerza la importancia de las mujeres en la propagación del cristianismo. Fueron ejemplos de fe y devoción, y su conexión con Jesús añadió una dimensión emocional y espiritual que complementa el papel de los apóstoles en la difusión de sus enseñanzas. Este texto apócrifo, con todas sus matices, muestra que la historia de Jesús era mucho más que un relato sobre su misión divina. También incluía el peso de relaciones personales profundas que reflejaban la humanidad de Cristo. Pilato, al describir a Jesús con tanta precisión y reverencia, parece haber reconocido algo único e inusual en su presencia. Su relato expresa la ambigüedad de un hombre dividido entre la obligación de cumplir la ley romana y la comprensión de que Jesús era, de hecho, alguien extraordinario. Estas descripciones, presentes en los documentos apócrifos, ayudan a entender el impacto de Jesús en la vida de quienes lo conocieron. Aunque el destino de Pilato esté envuelto en misterio, su relato, lleno de arrepentimiento y angustia, sugiere un intento de distanciarse de la decisión final, atribuyéndola a la presión del pueblo. La correspondencia de Pilato con Tiberio pone de relieve la complejidad de su figura, que los apócrifos intentan redimir. Al tratar de justificar sus acciones, Pilato deja un testimonio que, para muchos, confirma la importancia de Jesús como líder y figura divina. Al mismo tiempo, su relato subraya la influencia y determinación de las mujeres, quienes, aunque a menudo relegadas a un segundo plano, aseguraron que la historia y las enseñanzas de Jesús fueran transmitidas y preservadas. Esta perspectiva refleja la importancia del cristianismo primitivo, al promover un equilibrio entre las narrativas oficiales y las apócrifas, las cuales destacan la humanidad de Cristo y la centralidad de las figuras femeninas, especialmente María y María Magdalena, en la difusión de su mensaje. Cuando la tradición apócrifa se incorporó profundamente al gnosticismo, Jesús comenzó a ser interpretado de manera dualista, como un ser en constante interacción entre lo masculino y lo femenino, al mismo tiempo que se relacionaba con su pueblo en una dimensión casi familiar. En esta perspectiva, el hombre, como participante de la sociedad, debía buscar armonía con una figura femenina que simbolizara a la novia, alguien con quien se uniría idealizando el concepto de la novia de Cristo. Esta unión representaría la excelencia de Jesús, llevando a una comunión espiritual donde ambos se convertirían en uno solo, como menciona el versículo que habla de ser una sola carne. Aunque la existencia de estas cartas de Pilato aún sea incierta, la posible confirmación de su autenticidad tendría un impacto inmenso, pues podría alterar profundamente nuestra comprensión de Jesús y de las tradiciones religiosas que se desarrollaron tras su crucifixión. No parece haber interés oficial en verificar estos documentos, tal vez por temor a que desestabilicen el conocimiento consolidado sobre Cristo y cuestionen narrativas fundamentales de la fe cristiana. Las estructuras de poder que disponen de recursos para investigar estos textos podrían hacerlo, pero la idea de cambiar las bases religiosas e históricas desafiaría posiciones de autoridad mantenidas durante siglos. Por esta razón, siempre insisto en hablar sobre los textos apócrifos y, como mencioné anteriormente, continuaré explorándolos en detalle, trayendo capítulos completos y analizando sus complejidades. Estos textos, aunque relegados al olvido a lo largo de la historia,
ofrecen vislumbres de lo que ha sido ocultado de nuestra percepción sensorial, a menudo por intereses oscuros. Para aquellos que buscan conocimiento, no solo por curiosidad, sino con el deseo de salir de las sombras y encontrar la luz, este es el lugar adecuado. Me comprometo a presentar documentos y discusiones bien fundamentadas, reconociendo la importancia de los apócrifos como parte integral de nuestro conocimiento histórico. Espero que, con el tiempo, el estudio serio de estos textos crezca, ya que muchos de ellos aún están lejos de ser comprendidos en su totalidad. Lo que vemos es que grandes organizaciones suelen ignorar o incluso erradicar documentos oficiales, permitiendo que una única historia se repita tantas veces que, para la mayoría, ha llegado a ser casi incuestionable. Es esencial que las tradiciones religiosas no limiten a Jesús a una figura histórica rígida, sino que lo interpreten como un símbolo cuya existencia trasciende las descripciones físicas, como las que ofrece Pilato. Jesús era un hombre que caminaba entre el pueblo, estableciendo conexiones profundas e impactando a todos con su bondad. Ayudaba a los necesitados con sensibilidad, pero también mantenía una firmeza que era menos fruto de las dificultades de su vida y más de la seriedad de su misión, y las decisiones que tomó para cumplirla. Así, aunque las descripciones de Pilato sobre Jesús presentan una figura impresionante e incluso grandiosa, no podemos olvidar que él era, ante todo, un hombre. Dependiendo de la tradición utilizada para especular sobre sus últimos momentos, es fácil imaginar que Jesús también habría sentido el miedo y la angustia ante lo que estaba por enfrentar. Sin embargo, estas matices difícilmente serán abordadas en los relatos, ya que Jesús, según todas las tradiciones, trascendió el pedestal de un líder religioso y, tras su paso, solo sus enseñanzas fueron perpetuadas, mientras su cuerpo físico desapareció, salvo en los relatos de la resurrección. Personalmente, creo que si algún día se encontrara y reconociera un texto escrito por el propio Jesús, sería visto como poco más que ciencia ficción sin validez. Y esta posibilidad de que algo verdaderamente auténtico pueda considerarse ficción, refuerza mi determinación de estudiar y documentar los intereses de los primeros cristianos en reinterpretar figuras como Pilato. Incluso si las cartas de Pilato no son auténticas, el hecho de que nuestros antepasados hayan descrito a estas figuras con tanta ambigüedad revela algo importante. Tal vez fue una forma de propaganda, pero tal vez esconda misterios más profundos y significativos. Si estos textos apócrifos realmente convergen con la realidad eclesiástica o si nacieron de intereses legítimos de las tradiciones religiosas, es difícil de determinar. La mezcla cultural y las influencias externas que se extendieron más allá de las fronteras de Jerusalén hicieron que las líneas entre historia y leyenda fueran aún más borrosas, permitiendo que ciertos grupos reescribieran narrativas mientras el cristianismo se consolidaba. A pesar de las incertidumbres, es difícil imaginar un Dios que dejara al mundo un relato histórico y literario sin preocuparse por la precisión de los hechos contenidos en él. Precisamente por eso, la narrativa bíblica debe integrarse con respeto a su esencia original. Y aunque es posible reinterpretar ciertos puntos, también debemos valorar las tradiciones modernas y sus significados. Estas adaptaciones pueden redefinir nuestro presente, pero lo hacen basándose en un pasado que, una vez comprendido, tiene el potencial de orientar a la humanidad hacia nuevas direcciones. Dentro del contexto del gnosticismo y las interpretaciones apócrifas, Jesús se convierte en una figura que desafía el concepto estrictamente masculino y es elevado a una conexión dualista con lo femenino. Este símbolo de la novia de Cristo no es solo la personificación del amor y la unión espiritual, sino que representa la plenitud que encontró en su misión, idealizada en el acto de caminar entre el pueblo y actuar en beneficio de todos. La belleza de esta perspectiva dualista es que amplía la figura de Jesús, haciéndolo trascender los límites de un ser humano. No era solo una entidad divina distante, sino una presencia cercana que conocía y comprendía las necesidades de su pueblo. Y fue precisamente por eso que fue tan amado y admirado, aunque su figura real se haya desvanecido, quedando únicamente sus ideales, transmitidos a lo largo de las generaciones. Por esta razón, defiendo que los textos apócrifos sean estudiados sin prejuicios, ya que en ellos están presentes visiones alternativas que enriquecen nuestro entendimiento de Cristo. Tal vez estas historias antiguas sean una mezcla de mitos y realidad, pero, al preservarlas y respetarlas,
podemos construir un panorama más completo de quién fue Jesús y lo que significaba para aquellos que lo conocieron. El estudio de los apócrifos puede llevarnos a comprender mejor el papel de figuras históricas y legendarias como Pilato, quien, según estos relatos, parece haber vislumbrado algo extraordinario en Jesús. La complejidad de estos textos desafía interpretaciones superficiales y ofrece un puente para entender mejor la espiritualidad de Cristo, así como las motivaciones de sus seguidores. Así, al observar estas tradiciones y permitir que emerjan nuevas interpretaciones, podemos mantener viva la curiosidad sobre lo que fue, en efecto, una de las figuras más importantes de la historia.